Las reservas internacionales están compuestas por todo lo que es el activo del Banco Central del Paraguay, que representan los depósitos. Tenemos depósitos en moneda extranjera muy importantes de todo el sistema. Tenemos reservas que también están compuestas por las emisiones de bonos internacionales y otros como el oro, que son parte de la reserva del Banco Central. Esto representa la realidad que existe en que hay una baja actividad económica. La mayor parte de los depósitos de algunos operadores del sector financiero es en dólar. El depósito de moneda extranjera, si observamos los indicadores que expresa el Banco Central, están por arriba del 50% del flujo de capital de nuestro país, y esto es un elemento sustantivo para la estabilidad macroeconómica que se refleja a través de este indicador clave. La Reserva Internacional representa la capacidad del Banco Central, por una parte, de respaldar los pasivos, es decir, la cantidad de guaraníes que hay en el mercado, y obviamente esto le permite arbitrar en los escenarios de oscilaciones bruscas del tipo de cambio, en los escenarios de la necesidad de pago de importaciones que han caído. Si observamos nuestra balanza comercial en el primer trimestre, está alrededor de 370 millones de dólares positivos, un récord histórico, dado una caída de las importaciones debido a la baja actividad del comercio fronterizo principalmente y a la reducción del consumo doméstico de productos importados. Las expectativas del mercado es que esto vaya mejorando paulatinamente en la medida en que mejore la administración de la crisis sanitaria que transitamos, y allí es donde es fundamental que el gobierno realmente pueda acceder a vacunación inmediata y masiva de la sociedad para lograr ese equilibrio que necesitamos trasladar, ese equilibrio macroeconómico que goza de muy buena salud estructural el Paraguay, trasladar a la situación social que es dramática en los sectores no solamente hoy vulnerables, sino que empieza a afectar de manera dramática a la clase media de nuestro país, que es la que moviliza toda la economía en su conjunto. Las reservas internacionales, de acuerdo con la Carta Orgánica del Banco Central, de acuerdo con la Constitución Nacional y de acuerdo con las recomendaciones de política económica, no podrían ser utilizadas para el pago de gastos de la administración pública o de inversiones en infraestructura desde el punto de vista de la inversión pública. Entonces, estos sirven realmente para poder mantener un equilibrio sustantivo de la economía paraguaya, de respaldar la masa monetaria, es decir, los guaraníes que hay en circulación, de poder intervenir en los casos que sean necesarios y extraordinariamente, como se ha dado en algunas circunstancias, crear un crédito puente para que el gobierno central pueda tener la disponibilidad de recursos en casos de emergencias dramáticas. Esto se ha dado el año pasado cuando Paraguay hizo emisiones y el Banco Central anticipó recursos al Estado paraguayo mientras se devengaba los bonos de emisión en el mercado internacional. Pero estas son situaciones extraordinarias y poco recomendables, porque allí es donde nuestra estructura sólida en materia macroeconómica empezaría a ser vulnerable y por lo tanto nos alejaríamos ostensiblemente de la estabilidad económica y de la posibilidad de grado de inversión que estamos persiguiendo hace muchos años. Entonces respaldan varios factores. En primer lugar, que existe una emisión de bonos internacionales que ha permitido capitalizar y que el Estado va invirtiendo en las distintas partes del presupuesto general de gastos de la nación. En segundo término, al superávit de nuestra balanza comercial, que ha tenido un año 2020 muy positivo,
con una producción muy importante, como señalaba anteriormente. Este año, la soja y el maíz están batiendo récords históricos que solamente se veían, por ejemplo, en el año 2013, los niveles de cotización internacional. La previsión es de que el precio de estos commodities alimenticios sigan manteniéndose en esos índices y niveles por la reactivación de la economía de las principales economías globales del mercado del mundo desarrollado. Entonces, ahí es donde tenemos una situación en la que realmente Paraguay puede ir estableciendo unos parámetros importantes en su reserva internacional. Asimismo, la mayor parte de los depósitos en dólares se mantienen estables. El bajo nivel de actividad debido a las medidas sanitarias que obligan el distanciamiento social, el cierre de determinadas actividades en horarios establecidos, hacen de que haya poca inversión en un momento de imprevisibilidad y de inestabilidad desde el punto de vista de las medidas sanitarias. Por lo tanto, tampoco hay una actividad importante de inversión en guaraníes, de manera que la mayor parte de la ciudadanía paraguaya tiene mantenido sus depósitos en el sistema. El sistema financiero está muy líquido en este momento. Existe un nivel muy importante que permite a nuestro país sortear con solvencia este escenario tan complejo para muchos países que se encuentran en un nivel de necesidades de adoptar políticas mucho más agresivas en materia de reactivación económica. A Paraguay sí le hace falta algunas medidas para paliar sobre todo el impacto en las pequeñas y medianas empresas que deben ser orientados hacia las empresas formales, alentar a la formalización de empresas para que todas puedan usufructuar los beneficios de medidas económicas necesarias en este momento. Bueno, los desafíos, además de una buena producción, traen aparejado un buen factor climático. El clima está mejorando sustantivamente la producción en nuestro país. Esperemos que estas lluvias puedan mejorar la navegabilidad, donde se presenta uno de los desafíos, la logística, el transporte, la subida del precio de los commodities energéticos y sobre todo de los combustibles fósiles, que para nuestro país es fundamental por los niveles de transporte, de logística que precisamos para llegar a puertos internacionales, hacen de que ese sea un segmento de desafío. El petróleo tiene una tendencia al alza. Hemos visto que durante este año se ha incrementado. El impacto sobre nuestro país no fue tan importante debido a una apreciación del guaraní que no se trasladó finalmente al precio final del consumidor y obviamente ahí tenemos un primer desafío. Hay un segundo desafío que no es menor. Necesitamos rehabilitar de la manera más rápida posible la actividad económica para que nuestra sociedad empiece a consumir. La caída del consumo está asociada con la pérdida de empleo. La mayoría de las familias han perdido empleo. Si observamos el núcleo familiar como unidad productiva, si uno solo de los miembros, esposo, padre, madre, hijo, pierde el trabajo, ese núcleo familiar tiene menor ingreso y por lo tanto disminuye su capacidad de consumo, y es allí donde hay que atender políticas que vayan a mejorar la capacidad de producción de las empresas. Estamos viendo que algunas empresas que están sobreviviendo de esta pandemia están en un estrés financiero muy importante, tienen endeudamiento, tienen vencimientos que le está presionando para poder mantener el empleo, mantenerse como empresa, sostener su producción y generar bienestar a la economía. Y esos son otros de las medidas claves que tiene que observar el gobierno para ver de qué manera puede reformular su política atendiendo las necesidades de estas empresas. Sobre todo,
preservando aquellas formales que son las que van a permitir de que el contribuyente pueda seguir abonando para que el Estado honre los compromisos que tiene no solamente el presupuesto general de gasto de la nación, sino que la necesidad imperativa de mejorar el perfil de la infraestructura sanitaria, de los insumos que hoy están escaseando y de una crisis de la que estamos observando, repito, la urgente necesidad de acceder a las vacunas como elemento clave para resolver también la salud económica del país.